Hola, como siempre, bienvenidos a este programa de Carta Blanca. Como decíamos la semana pasada, que nos quedamos un poco a medias con el tema tan preocupante, digamos así, ¿no? Cómo es la educación de los chicos o cómo están los chicos ahora, ¿no? O los jóvenes. Entonces estuvimos hablando el día pasado, la semana pasada, que, bueno, pues hablábamos de el porqué o la pregunta que nos podíamos hacer o la pregunta que yo me hacía, el por qué hoy en día estos chavales, a pesar de que tienen tantas buenas disposiciones, me refiero, o tantos medios para que su educación sea de lo más exquisito y puedan formar a buenos individuos o buenos ciudadanos, el por qué estos chavales, si hacemos un mero repaso, pues en cualquier región y a cualquier edad o cualquier grupo o cualquier clase, pues parece ser que el denominador común es que están bastante desilusionados, de tal manera que parece ser que no somos capaces de alegrar su corazón o emocionar su corazón, porque no somos capaces quizá de impregnarles con alguna idea que sea capaz de dirigir su vida y, por supuesto, dedicar toda su vida pues a una cosa que le guste y que se pueda manifestar o hacer manifestar las mejores cosas que este hombrecito o hombre del futuro pueda tener, ¿no? Entonces hablábamos que, bueno, esa educación la arreglábamos en tres tipos de educación distintas o que se iban complementando, ¿no? O que se iban concatenando. Desde que eran unos procesos, de acuerdo a las facultades que el propio individuo tenía, pues hablábamos que no son simultáneas, que con el paso del tiempo, pues esas facultades se van incrementando, ¿no? Y se van cualificando cada día más, ¿no? Entonces hablábamos de las facultades perceptivas, esas facultades afectivas y, por último, esas facultades reflexivas, que conforme iba el chaval creciendo, pues estas se iban avivando, ¿no? De tal manera que pues este sujeto pues ya era capaz de estar armonizado pues en el medio en el que se iba desarrollando. Y hablábamos de tres educaciones distintas y también complementarias, como era esa educación moral propia, o donde digamos se podía desarrollar en ese ambiente familiar de padres y de hermanos y de otras familiares de otra generación, como abuelos, tíos, lo que sea, ¿no? Incluso vecinos, en su núcleo, digamos, más privado. También luego esa educación intelectual, que ya la podíamos dar en esos colegios, institutos e incluso universidades, y por supuesto esa educación social, por la que ese individuo estaba suficientemente educado, y una vez que había desgranado su yo, en el que tenía dos sentidos, ¿no? Uno de los sentidos en el que tenía esos deseos y esas emociones y esos apetitos, cuyo único fin era el ser, digamos, sentirse bien, ¿no? O en un sentido más egoísta, digamos. Y que por otro lado tenía ese complemento, ese alma gemela, en el que tenía otra parte en la que intentaba recibir o percibía el que él no solamente estaba, o lo más importante era su propio yo, sino que tenía que respetar en conciencia pues a otros sujetos que pensaban igual que él, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues parece ser que la cosa estaba, o ese alma estaba mucho más remodelada, ¿no? Entonces, lo que está claro es que las características que tenía esa educación, por supuesto que lo que se trata es perfeccionar a todo ese individuo, ¿no? O el perfeccionamiento de todas las personas. ¿Para qué? Pues, por supuesto, para optimizar pues todas las capacidades que él tenía desde su más tierna infancia, ¿no? En concreto, pues para perfeccionar pues a este sujeto y que sea capaz de vivir con otros de su misma especie, y ir complementando, pues tanto recibiendo como dando, y que todo el mundo pues no tuviese o estuviese equilibrado, ¿no? Entre él mismo y lo que le rodeaba, para que no tuviese esa capacidad de sorpresa, digamos así, ¿no?
en el sentido de que, bueno, pues una vez que ha conocido pues todo lo que le rodea, pues no le sorprende, y lógicamente lo que no sorprende, por supuesto, no es capaz de hacer daño, y por tanto ese individuo es feliz, y si es feliz, emocionalmente está equilibrado, físicamente está bien, pues ya es una persona sana, que es al fin y a la postre lo que nos interesa. Y por eso decíamos que el que sabe se sorprende o se sorprendía de que las cosas no fuesen como deberían de ser o como son, mientras que el que no sabe se sorprende de que las cosas sean así, de esa forma natural, ¿no? Entonces, la educación, pues podemos resumirla que puede ir enfocada a eso, ¿no? A que ese individuo sepa, pues todas las cosas que le rodean, toda la naturaleza que le rodea, y no se sorprendan de que fuera o que se llegase a sorprender cuando las cosas no fueran como son, ¿eh? Más o menos podemos explicar, ¿no? Otra característica era que la intencionalidad de este proceso educativo, y que siempre se ha hecho por transmisión y por contacto humano, y que por supuesto, bueno, es un fenómeno estricta y únicamente humano. Podemos hablar de otras palabras muy parecidas, como puede ser adiestramiento, lo que queramos, pero adiestramiento se adiestra a un animal, pero se educa a un ser humano en ese sentido. Entonces hablábamos también sobre los tres tipos de educación, esa moral, esa intelectual y esa social, pero para la práctica poder integrar a ese sujeto, pues podemos, dentro de esas tres educaciones distintas, pues también había otras divisiones, ¿no? Digamos así, como podía ser una educación formal cuando nos referimos precisamente a esa educación que está dentro de un sistema educativo, el que sea, dentro de un sistema educativo. Por supuesto que siempre está sistematizada, pues de acuerdo pues a una clase, pues a una edad, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Está estructurada en niveles y siempre tiene que estar sometida pues a una normativa. Entonces ahí podemos hablar o podemos encuadrar esa educación, pues la que se produce en un colegio, institutos, cualquiera de las instituciones por las que todos hemos pasado, ¿no? Y luego existían otras educaciones, como es la educación no formal, así la clasificación que hacen los pedagogos. Y en esa educación no formal es aquella que está fuera del sistema educativo, es más familiar o entra a formar parte mucho más la familia, y puede ser, en ese sentido, puede ser sistematizada o no sistematizada. Pero lo que está claro es que no está sometida a ninguna normativa de ámbito administrativo. Y en ese sentido, en esa educación no formal, digamos así, fuera de los colegios, pues ahí entra ese componente familiar, como hablábamos, era tan sumamente importante, ¿no? Que quizá pues, vemos a ese chico o podemos ver a ese niño, ese joven, que como un campo un poco a lo bruto, ¿no? En el que para llegar a hacer o llegar a cultivar algo y que dé una buena cosecha, pues lógicamente pues los arados son las primeras máquinas que tenemos que meter, pues para un poco pues labrar esa tierra y ir preparándola pues para echar luego una simiente y que luego pues con el tiempo pues dé una buena cosecha. Precisamente ese arado quizá sería o podríamos encuadrarlo dentro de esa educación no formal, ¿no? Evidentemente ese arado es la maquinaria que más sufre, ¿no? Porque se encuentran muchas más piedras, el terreno es mucho más abrupto, hay que prepararlo, es mucho más trabajoso, es mucho más penoso, pues necesita una paciencia terrible, pues es un trabajo, digamos así, de lo más arduo, ¿no? Entonces, en esa educación formal, aparte de la familia como única responsable, creo yo, pues los padres y pues los hermanos en ese ambiente, como hablábamos y no vamos a repetir otra vez, pues eso es una pieza, digamos, fundamental. Una educación formal nunca, decíamos la semana pasada, nunca puede suplantar, sino complementar a esa educación formal bien sometida a un sistema, pues con una normativa, con lo que quiera, pero nunca se puede suplantar, la última puede suplantar a esa familiar o a esa no formal. Entonces hay en esa educación
no formal entramos a formar parte todos, incluso yo mismo desde este pequeño sillón, ¿no? o con las manifestaciones o la pequeña charla que les estoy haciendo, porque de una manera u otra pues puede influir, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también entran a formar parte, claro, nosotros, las mismas televisiones, todas las televisiones. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, por supuesto que ese niño pequeño que se está formando con esa mente medio en blanco, con una capacidad perceptiva terrible o inmensa, mejor dicho, pues es capaz o somos capaces de grabarles en su cabeza o educarlos de una manera u otra. También incluso los podemos manipular, como de hecho pues parece ser que los estamos manipulando. También los pueden manipular incluso pues los políticos. Entonces, claro, un niño pues puede ver a un político, o a un presidente de gobierno, o a un ministro, o a un diputado, o lo que sea, pues como una figura, digamos, que está allá arriba, que tiene que ser algo así, o él va a intentar emularlos en todos los sentidos. Entonces, claro, si los políticos son personas que trabajan para el pueblo, que están por el pueblo, y no sé qué, por y para, y no sé qué del pueblo, y luego resulta que es un político que es un chorizo, o se le ve en tal escándalo, o no sé qué, o no sé cuántas, que roba y no cumple, pues ese niño ya está aprendiendo, precisamente, ya está aprendiendo que, bueno, quizá esa vía es mucho más fácil, ¿no? Llega un poco espabilado, luego engaña, y el esfuerzo aquí no vale para nada, sino que, me explico. Entonces, en ese sentido, político, por supuesto que puede ir medrando, digamos, en la cabeza limpia de ese chaval que se está formando, ¿no? Televisiones, bueno, pues eso, en ese sentido ya, pues por supuestísimo que eso va a manipular de alguna manera, para bien o para mal, pues va a manipular a la educación de esos críos de una forma, digamos, no formal, pero sumamente importantísima, ¿no? De tal manera que, bueno, pues quizá en ese sentido los padres son, digamos, podían ser los porteros, los que reparten las entradas, o los que incluso puede ser no de una manera muy democrática, quizá, pero decirles, pues mira, estos programas tú los ves o no los ves. Quizá, hombre, si los padres tampoco están en ese sentido muy informados, incluso los padres son manipulados, por supuesto que luego van a ser manipulados los hijos, y en ese sentido ya tenemos pues querada pues toda la familia en ese sentido, ¿no? Entonces, pues claro, cuántos programas, y aquí lo hemos repetido más de una vez, cuántos programas, pues no sé, pues, o cuántas imágenes pueden medrar la cabeza de un niño, ¿no? En ese sentido, pues viendo como un toro está destripando a una persona a las fiestas de un pueblo, o viendo como una persona salta de un edificio en llamas, o estas imágenes tan sumamente impactantes que, por supuesto, la palabra lo dice, ¿no? Pues tanto impacto, por supuesto que impacta en la mente de un niño. O cuántos programas de estos que, bueno, pues unos chicos pues de su misma edad quizá, o jóvenes de su misma edad, pues van por ahí con unos calzones a medio arreglar, pues con cadenas por aquí o encorbatados por allá, y comiendo no sé qué, y comiendo no sé cuántas, y gritan a su profesor, y ponen las patatas encima de la mesa, y llevan pendientes por aquí. Me parece muy bien, quiero decir, o llevan pendientes por allá, o son pijos, según lo sé, o la clase social que sea, me da igual. En ese sentido, yo pienso que los filtros, incluso filtros también para este que le está hablando, pues deberían de ser los padres un poco más de preocupación, porque, bueno, como decía aquel, ¿no? Del padre botero, hijo zapatones, ¿no? Pero que al final, o hija zapatillas, ¿no? Y al final, pues, ¿qué es lo que saca? Pues, hombre, de tal palo sale tal astilla, y al final todos con los pies fríos y con la cabeza caliente. En ese sentido, yo pienso que la llave fundamental, por supuesto, que radica en esta educación no formal, no sometida a ningún tipo de normativa, sino, digamos, a la propia psicología o el buen hacer de los padres, que sin duda pues van a tener un amor razonable y no un cariño desmesurado, este es mi chico, yo he sufrido mucho, a este no lo hace sufrir, yo me he esforzado bastante, pero no, señor, si es que usted ha sufrido en su vida y se ha esforzado para llegar donde ha llegado, pero su hijo no tiene absolutamente nada que ver, porque su hijo va a tener que tener otro camino, que puede ser paralelo al suyo, pues de acuerdo, pero como yo con mi padre, o usted con el suyo, pues mi padre o su padre tuvo su trayectoria,
y la mía puede ser parecida o no, paralela, nunca la misma, pero por supuesto ese camino, por supuesto me lo voy a tener que estar labrando yo, y primeramente el que tiene que meter de una forma muchas veces tan sumamente desagradable esa máquina o esos araos para levantar la tierra y espabilarla y oxigenarla para luego poder cultivarla mejor o echar esa simiente, pues por supuesto que tienen que ser los padres.